Bienvenido a la lección sobre cómo usar la calculadora gráfica T84 para encontrar la probabilidad de que un valor de datos esté por debajo y por encima de una puntuación z dada en una distribución normal. Y también cómo encontrar la probabilidad de que el valor de los datos se encuentre entre dos puntuaciones z de una distribución normal. Así que para nuestro primer ejemplo, queremos encontrar la probabilidad de un valor de datos seleccionado al azar de una distribución normal que tenga una puntuación z inferior a 1.4. Es decir, la probabilidad de que z sea menor que 1.4 y la probabilidad de que la puntuación z esté por encima de 1.4, dada aquí es una probabilidad de z mayor que 1.4. Recuerda, si z es igual a 1.4, el valor de los datos sería 1.4 desviaciones estándar por encima de la media. Entonces, esta es la distribución normal estándar, digamos que z es igual a 1.4, está en algún lugar aquí. El área a la izquierda representaría la probabilidad de que z sea menor que 1.4. Y el área a la derecha sería la probabilidad de que z sea mayor que 1.4. Y el área representaría las probabilidades que estamos buscando. Entonces, en lugar de usar la tabla de puntaje z, podemos usar la calculadora gráfica T84 para determinar estas probabilidades, donde si usamos la función CDF normal, ingrese a, b, mu, sigma. Esto da los valores de la función de densidad normal acumulativa que ocurre entre x es igual a y x es igual a b. Esta sería el área acumulada bajo la distribución normal estándar. Pero en nuestro caso, si no se especifican mu y sigma, entonces u es igual a 0 y sigma es igual a 1, y por lo tanto, a y b serían el límite inferior de los puntajes z del límite superior. Así que porque ya tenemos el puntaje z, dejaremos fuera mu, la media y sigma, la desviación estándar. Pero note que tenemos que tener un puntaje z inferior y superior. 1.4 sería el límite superior del puntaje z para el límite inferior. Tendremos que hacer esto. Sabemos que si z fuera igual a 3 negativos, eso sería casi todos los datos, por lo que exageraremos el límite inferior, puntuación z, y uso algo muy pequeño. Así que para empezar, vamos a presionar segundo, bars para la distribución. Opción 2 para CDF normal. Primero entraremos en nuestra puntuación z exagerada del límite inferior. Vamos a usar 99.000 negativos, 999, la puntuación z del límite superior que sabemos es 1.4, paréntesis cerrados y entrar. Esto nos da el área acumulada a la izquierda donde z es menos de 1.4. Así que a 4 decimales. La probabilidad de que z sea menor que 1.4 sería aproximadamente 0.9192. Y por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor que 1.4 sería 1 menos 0.9192 o 0.0808. Echemos un vistazo al segundo ejemplo. Aquí queremos encontrar la probabilidad de un valor de datos seleccionado al azar de la distribución normal tiene una puntuación z entre 0.5 y 2.1. Que podemos expresar de esta manera aquí. Así que si esta es la distribución normal estándar, la puntuación z del límite inferior sería 0.5, digamos en algún lugar aquí. El límite superior del puntaje z sería z es igual a 2.1, digamos en algún lugar aquí. Entonces, esta probabilidad sería igual al área delimitada por estos dos puntajes z y podemos determinar rápidamente esta área, que sería nuestra probabilidad con la T84. Una vez más vamos a presionar segundo, bar para su distribución, opción 2. Y ahora varnos a entrar en las dos puntuaciones z. La puntuación z de los límites inferiores es 0 negativo 0.5, la puntuación z del límite superior es 2.1. Y otra vez, porque tenemos los puntajes z, estamos dejando de mu y sigma, por lo que necesitamos un paréntesis cerrado y entrar. La probabilidad de que z esté entre el punto 0 negativo 5 y 2.1 es aproximadamente 0.6,
7, 3, 6. Espero que hayas encontrado esto útil.